En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del libro de Daniel, capítulo 13, versículos 41 al 62. En aquel tiempo, la asamblea creyó en los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de la acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La inocencia de uno pone en evidencia la maldad de los otros. Fue el caso de la primera lectura que escuchamos, Daniel. Este niño recibió de Dios esta inspiración para defender la vida de aquella mujer que había sido acusada injustamente. Este niño, desde su inocencia, pudo tener la claridad para poder discernir y hacer justicia en orden a esta mujer. Termina el pasaje defendiendo a la mujer y condenando a aquellos viejos impuros que querían hacerle maldad. Porque el que es inocente vive abandonado en la voluntad de Dios. El que es inocente lucha todos los días para rechazar todas aquellas artimañas de mentira, de oscuridad, de pecado, que poco a poco enredan y generan malos hábitos, vicios, dependencias. Cuando el pecado se repite y se repite, incluso por muchos años, recordemos
que estos personajes de la primera lectura eran de avanzada edad, cuando la maldad se repite, se hace estilo de vida, y estas mentiras, estas falsedades, estas impurezas, pues van a dominar a la persona. El niño inocente, Daniel, que no conocía quizás de pecado, no conocía de las artimañas del mundo, no conocía del mal, tenía la claridad para practicar la justicia, pero también para decir la verdad, verdad que recibía del que es veraz, Dios. En el Evangelio vemos un caso particular y muy relacionado con la primera lectura. Jesús, el inocente por excelencia, se abaja, llega hasta la condición de esta mujer. Cuando esta mujer ha sido presentada ante Jesús para que Él mismo la condenara, los fariseos y los que la presentaron se sorprenden porque Jesús no responde de esta manera. El inocente se abaja, se inclina y se pone frente a ella. En este momento podemos entender que Jesús, el inocente, baja a nuestra propia realidad, baja a nuestra miseria, baja a lo que somos, a lo que hay adentro. Y es allí donde el inocente nos revela la verdad. El inocente nos presenta su misericordia y viene a hacer justicia por nosotros. El único juez es Dios, nosotros no somos jueces de nadie. Entonces el Señor, con su misericordia, desde el abajamiento, levanta a esta hija de Dios para hacerle ver que ella no es por el pecado, sino que es por el amor y la misericordia que de Dios ha recibido y recibirá. Entonces el mundo, la oscuridad, el mal, los que piensan según este orden, siempre van a catalogar a las personas por su pecado. Esto es lo mismo que hace el mal. El demonio nos llama por el pecado, mentiroso, lujurioso, odioso, etc. Pero Dios nos llama, a pesar de que sabe cuál es el pecado, nos llama por el nombre. Entonces, Jesucristo, en un acto de amor y de misericordia, se abaja para levantarnos a todos nosotros y nos pone en camino. Lo bonito de esto es que Jesucristo, desde ese abajarse, descubre también la maldad de los que la estaban acusando. Es decir, el poder del inocente tiene más fuerza ante la mentira de los poderosos, entre comillas. Y es allí donde Jesús perdona a esta mujer, pone en evidencia también el pecado de los otros y los hace retirar. Esta mujer recibe de Dios su misericordia, pero además de eso, Dios no le está alcahueteando el pecado o permitiéndole el pecado, sino que le ve con misericordia en vistas a que ella corrija su error. Por eso dice, vete, no vuelvas a pecar. Entonces así es Dios con nosotros. La lucha del pecado es constante por la debilidad, por las heridas, por las ausencias, por el desamor, por la afectación del propio pecado. Entonces tenemos la garantía de la misericordia de Dios, que siendo Dios se abajó hasta lo más hondo de nuestras miserias y desde allí nos levanta y nos purifica, nos comparte su pureza para que recibamos de Él la verdad que nos dignifica, que nos identifica, porque mentira es del mal y como mentira del mal nos hace ver que somos pecadores sin misericordia. Pero ante la verdad de Dios, Él nos hace ver que somos pecadores con misericordia, merecedores del perdón del Señor, que es el que nos levanta, que es el que nos impulsa. Pidámosle al buen Dios que nos siga regalando esta gracia de la pureza, esta gracia de la verdad y esta gracia de los pequeños, abandonados en la voluntad de Dios. Dios mío, dame la inocencia de María, para que en ningún tiempo el malo se apodere de mí, y para que tú estés siempre en mí. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión
y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.